Bien, veamos cómo sabemos que el universo está en expansión y que su expansión es acelerada. En primer paso, es la observación que hace Isaac Newton de la luz blanca incidiendo sobre un prisma. La luz se abre en colores. La luz blanca incide sobre el prisma y obtenemos aquí a la salida los colores del arco iris. Para cada color tenemos una longitud de onda diferente. Para cada longitud de onda habrá una velocidad diferente en ese medio, en el cristal que es el prisma. Y dependiendo de esa velocidad vamos a tener un ángulo diferente bajo el cual se desvía la luz. Eso es lo que lleva a que para diversos colores, para diversas longitudes de onda, tengamos diversos ángulos a la salida. La luz se abre en sus componentes. Esa observación que hace Newton con un prisma se puede hacer con la luz que proviene de los tubos de descarga. Tubos como los que inicialmente en el siglo XIX utilizaba Michael Faraday. Allí dentro del tubo tenemos algún gas, mejor que sea un elemento puro, un elemento químico que querramos estudiar, que deseamos estudiar. Tenemos allí un par de electrodos donde ponemos un alto voltaje. Mejor poner del orden de 1 kilovoltio, 1000 voltios. Vamos a tener un pequeño filamento en el tubo de donde se desprenden electrones porque ponemos a circular una pequeña corriente en ese filamento. Alrededor del filamento tendremos una nube de electrones. Es algo que descubrió Thomas Alva Edison cuando estaba haciendo pruebas para inventar la bombilla eléctrica. Lo llamamos el efecto Edison. Estas cargas eléctricas, los electrones, van a acelerarse en el campo eléctrico que tenemos en el interior del tubo, porque pusimos un voltaje de cerca de 1000 voltios. Los electrones allí se aceleran en ese campo eléctrico, colisionan con los átomos del gas que tenemos en el tubo. Los átomos se excitan, pero no quedan excitados. Ellos, al de-excitarse, emiten luz, luz característica de ese elemento químico. Tendremos transiciones en los átomos de niveles de energéticos altos a niveles más bajos, y dependiendo de qué tan grande es esa transición, qué tan grande es la diferencia de energía entre esos niveles, vamos a tener diversos colores para la luz emitida. Serán colores característicos para cada elemento químico. Tendremos así cómo identificar los elementos que están dentro del tubo. Un tubo que emite luz característica del elemento químico que contiene. Podemos hacer pasar esa luz de esos tubos que llamamos tubos de espectroscopía, hacer pasar esa luz por un prisma, y allí entonces esta luz se va a abrir en sus componentes. Vamos a tener un ángulo de desviación de la luz diferente para cada color. Y entonces lograremos identificar los elementos químicos porque para cada uno de ellos vamos a tener diversas líneas. Llamamos a esto líneas espectrales. Aquí hay ejemplos, como la luz que proviene de un tubo que contiene hidrógeno, aquí que contiene helio. Bellísimo espectro donde tenemos líneas desde el violeta pasando por el azul, algo de azul verdoso, amarillo, naranja, rojo. Es el espectro característico del helio. Aquí el del mercurio o el del uranio. Observamos que para átomos pesados tendremos un espectro mucho más difícil, algo muy complejo, si comparamos con los átomos bien livianos como el hidrógeno, el más liviano de ellos, o por ejemplo también el helio. Interesante es que tenemos además de espectros de emisión,
que son los que provienen de esos tubos de espectroscopía, tenemos también espectros de absorción, que son aquellos que se obtienen cuando se tiene luz blanca que está atravesando un medio, puede ser incluso gaseoso, un gas, y allí entonces los átomos de ese gas van a absorber de la luz que lo está atravesando, van a absorber las componentes que son características de ese medio, de ese gas. Ellos solamente absorben ciertas longitudes de onda o luz de ciertas longitudes de onda, que son característicos de ese elemento químico. Distinguimos así espectros de emisión y espectros de absorción. Veamos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que podría ser la luz que ha sido emitida por las estrellas, por alguna estrella. Esta estrella tiene una atmósfera a su alrededor donde están los átomos que constituyen esa atmósfera. La luz que es emitida por la estrella va a ser absorbida en esa atmósfera. Nos van a faltar ciertas longitudes de onda, nos van a faltar ciertos colores que son característicos de los elementos químicos que están allí en esa atmósfera de esa estrella. Desde la Tierra, muy, muy lejana a la estrella, podemos saber qué elementos químicos hay allí en esa estrella, en su atmósfera, por estas líneas de absorción que aquí notamos como faltante de luz. Son líneas características de los elementos químicos que hay allá en esas estrellas. Interesante. Sabemos así que los elementos químicos que hay en las estrellas y los elementos químicos que hay en la Tierra son los mismos. Muy importante, que el universo a grandes distancias, en galaxias muy lejanas, y el universo aquí es el mismo. Los átomos son iguales. Las líneas características de los elementos químicos muy lejos en las estrellas y los elementos químicos aquí en la Tierra son los mismos. Interesante es si comparamos esas líneas que aquí faltan, como en un espectro de absorción, las comparamos con las líneas de emisión que provienen de los tubos de espectroscopía que tenemos en nuestro laboratorio. Al comparar esas líneas, vamos a poder identificar los elementos químicos que están en las estrellas y podemos establecer qué línea del espectro de emisión del tubo en la Tierra corresponde a qué línea del espectro de absorción en la estrella. Pero algo interesante observamos, que las líneas de las estrellas pueden estar desplazadas hacia el lado del rojo o hacia el lado del azul. En el espectro tenemos la distribución de colores donde tenemos las líneas de un lado que corresponden a menores energías, esto es frecuencias en las ondas que son más altas o longitudes de onda más pequeñas. Del lado del rojo las longitudes de onda son más grandes. Eso corresponde a frecuencias más bajas. En el lado del azul la frecuencia es alta, las longitudes de onda son pequeñas o son más pequeñas que comparando con el rojo. Bueno, puede ocurrir que las líneas de la luz que proviene de las estrellas estén desplazadas hacia el azul, comparando con las líneas del tubo de espectroscopía en reposo en la Tierra. Esto ocurrirá para las estrellas que se estén acercando hacia nosotros, para galaxias que se estén acercando hacia nosotros. Habrá un corrimiento hacia el azul. Si miramos un caso diferente, donde las líneas del espectro que viene de las estrellas están desplazadas hacia el lado del rojo, comparando con las líneas del tubo en reposo en la Tierra, encontraremos que eso se da cuando las estrellas se están alejando. Y mirando qué tanto se ha desplazado la línea hacia el lado del rojo, podremos saber con qué velocidad
se está alejando esa estrella de nosotros. Estamos presentando aquí, estamos viendo aquí lo que llamamos el efecto Doppler. El efecto Doppler fue estudiado en el siglo XIX, ustedes ven en la primera mitad del siglo XIX, por un físico austriaco, Christian Andreas Doppler. Vivió entre 1803 y 1853 y conocemos el fenómeno que llamamos hoy el efecto Doppler. Se trata de un efecto que resulta cuando tenemos una fuente que está emitiendo ondas y la fuente que emite ondas está en movimiento con respecto al observador. Imaginemos aquí una fuente que emite ondas y que va en movimiento hacia el lado derecho. Cuando la fuente se encontraba en la posición 1, emitió una onda que se va propagando en el espacio, aquí en 2 dimensiones, como un frente de onda circular, que después de cierto tiempo ha alcanzado el tamaño que aquí está indicado para este frente de onda circular numerado con el 1. La fuente se va moviendo hacia la derecha. Cuando está en la posición 2, habrá emitido el siguiente frente de onda que conocemos aquí como el número 2, que será más pequeño porque ha sido una emisión posterior, ha transcurrido menos tiempo desde la emisión. Y así podemos imaginar cómo va avanzando la fuente en su movimiento hacia la derecha. El más reciente de los frentes de onda será el que emitió en la posición número 5, habrá avanzado menos que los demás, será el más pequeñito. Lo que es característico aquí es que los frentes de onda del lado hacia donde se va moviendo la fuente están apiñuscados, mientras que se encuentran más distantes del lado opuesto. Para un observador que esté del lado izquierdo, verá frentes de onda que están muy distantes. Él va a ir recibiendo un frente tras otro, pero con intervalos de tiempo grandes. Le van llegando muy distanciados los frentes de onda. Observará una frecuencia pequeña. Le llegan frentes de onda con baja frecuencia. Pero si observa del lado derecho, va a encontrar que le están llegando un frente de onda tras otro, muy seguidos, en intervalos de tiempo cortos. Observará una alta frecuencia. Si esto es el sonido y la fuente se acerca a nosotros, escucharemos un sonido de una frecuencia más alta cuando la fuente se nos viene acercando y de una frecuencia más baja cuando la fuente se va alejando de nosotros. Y mirando ese corrimiento de la longitud de onda o el corrimiento de la frecuencia, podremos saber con qué velocidad se va moviendo la fuente. Esto todo resulta de los estudios de Christian Andreas Doppler y es algo de mucha precisión. Podemos determinar velocidades de la fuente a partir del efecto Doppler, a partir del corrimiento que observamos en la frecuencia de emisión de la fuente, así como la percibimos nosotros, que la frecuencia estará desplazada hacia frecuencias más altas si se acerca a la fuente, hacia frecuencias más bajas si se aleja la fuente.